Don Víctor, vimos a finales de la semana pasada a un presidente, a Nayib Bukele, llegar a la sede del Congreso de El Salvador y sentarse en una de las mesas que no le corresponde, en una de las sillas que no le corresponde como diputado, pero además acompañado de militares, de policías con armas gruesas, de grueso calibre, porque él quería que le aprobaran un préstamo para seguridad. Eso es muy delicado en un país como El Salvador. Hace unas 4 décadas había una guerra muy fuerte, hace apenas 3 décadas se firmaron los acuerdos de paz, había una guerra civil y ahora tenemos a un presidente muy joven que piensa que esa es la manera en cómo tiene que negociar políticamente con los diputados de ese país. ¿Qué sucedió en El Salvador durante los últimos días? Bueno, como lo apuntas, Pablo, sí, la imagen que dejó esa incursión del presidente Bukele en la Asamblea Legislativa, rodeado de militares y de policías que tomaron el recinto de sesiones del Congreso, que hizo trasladar a miles de sus seguidores como una medida de presión, pues fue, digamos, desafortunada, por decirlo tal vez de la manera más cortés. Dejó en entredicho, digamos, primero que nada, la separación de poderes en una república como El Salvador, y abrió la puerta a todas clases de dudas sobre la vocación democrática del presidente, porque inclusive en los tiempos más duros de dictadura en El Salvador, no se había visto que un presidente ocupara la sede parlamentaria con fuerzas militares, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una situación en la cual el presidente creyó que era con la fuerza como iba a lograr su cometido. Aparte de lo grave que significa haber ocupado la sede de la Asamblea Legislativa, otro aspecto sumamente grave es haberle dado un ultimátum a un poder de la República, en este caso el Congreso, para que le aprobara ese préstamo para seguridad. Le dio una semana. Imagínense lo que significa el jefe de un poder dándole un ultimátum a otro poder, que eso evidentemente rompe con todo lo que es un esquema de separación de poderes y deja una imagen realmente muy dañina de El Salvador en el contexto internacional. Eh, Como consecuencia, esa actuación del presidente despertó muchos temores, despertó muchas críticas, y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tomó una serie de medidas cautelares. Entre ellas anuló ese plazo, ese ultimátum, esa convocatoria que para este domingo 16 tenía que estar aprobado eso, y además le ordena al presidente y al ministro de Defensa y al jefe de la Fuerza Armada que no pueden usar las fuerzas militares y las fuerzas policiales para otro fin que no sea el que define la Constitución. O sea, en otras palabras, señores, ustedes no pueden ir con policías y militares a ocupar el Congreso. El mensaje fue muy claro. Se pronunció la Corte, pero también se pronunció hasta Estados Unidos, ¿verdad? Y le hizo prácticamente una llamada de atención a Bukele. Bukele, después de ese pronunciamiento de la Corte y también de la llamada de atención de Estados Unidos, como que quiso que se enfriara un poco la situación y ahora dice que va a respetar el pronunciamiento de la Corte. ¿Usted piensa que Bukele se dio cuenta que estaba cometiendo un error político que le podía salir caro o es nada más una cuestión para que se enfríe un poco el asunto y volver a tener una intentona prácticamente en cuanto sea posible? No, Pablo, yo creo que Bukele se dio cuenta de que el error que cometió fue muy grave. Y yo ciertamente no creo que él vaya a tener la humildad de reconocerlo públicamente. No creo que lo haga. Pero sí se sabe que hubo por parte de varios gobiernos de otros países, y bueno, y públicamente Estados Unidos, que además pues tiene un gran peso en la región, le advirtieron de lo mal que había actuado.
Y el pronunciamiento también de la Sala de lo Constitucional, pues ya es muy riesgoso para el presidente ir más allá de eso, porque si ya ignorara ese pronunciamiento, pues prácticamente estaríamos ya prácticamente ante la figura de un cuasi dictador. De manera que yo creo que Bukele se contuvo, no tanto porque quisiera, sino porque comprendió que había cometido un error muy serio. Aunque no lo quiera aceptar abiertamente, entonces. Y creo que no lo va a aceptar. Muy bien.